comenzamos un programa más de Escúchanos de Revista Nos, donde nosotros vamos a hablar, comentar sobre los temas que esta revista coloca mensualmente a la palestra. Y estamos acompañados con dos periodistas excelentes, un buen mozo y muy bonita. Gracias. Karin Pradenas, cada vez más flaca con la dieta, te está haciendo estupendo. Y vamos que se puede. Arnoldo Ferrada, periodista y editor también de la revista. Clave. Hola, Karin, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están todos los que nos están escuchando hasta ahora en Radio Alborada? Bueno, vamos a empezar esta tarde de día jueves 22. Saludamos a los que estén de cumpleaños, tengo como 3 amigos que están de cumpleaños. Así que por eso van los saludos. Y hoy vamos a empezar con un tema que estábamos hablando minutitos antes de salir al aire. Muy profundo. Exacto, un tema bien profundo que ustedes reportearon, hicieron en la edición 28 en Maule. Exacto. Y habla de una situación que viven las personas que están padeciendo enfermedades y obviamente las familias que están apoyando. Y se llama Enfermedades Catastróficas, Dolores Emocionales que sanan con amor. Sí. Wow. Y aquí empezamos a conversar un poquito sobre este tema y a las personas que hoy día estén con estas experiencias en la familia, ojalá también les pueda servir y ayudar este reportaje. Cuéntenos, Mira, Arnoldo. De hecho, bueno, es un tema, ¿cierto?, superhumano, un tema que a todos nos convoca de una u otra forma a lo largo de nuestra vida. Hemos tenido familiares, amigos, ciertos cercanos. Están en esta situación. Que están en esta situación, que han pasado por esta situación y que siempre el componente emocional, el componente de apoyo psicológico es súper importante a la hora de sobrellevar cualquier tipo de enfermedad, bueno, catastrófica o crónica, que de una u otra forma es lo que nosotros tratamos de apuntar en el reportaje. En este sentido, por ejemplo, enfermedades que son, por ejemplo, las malformaciones, congénitas, tumores cerebrales, los distintos tipos de cáncer, insuficiencia renal crónica también dentro de estas enfermedades catastróficas. Y entre las crónicas tenemos lo que es la hipertensión arterial, la diabetes. Entonces, de ahí hay muchas personas que tienen que están padeciendo este tipo de enfermedades, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo quisimos ver, como decía Arnoldo, cómo va la parte del apoyo familiar, el tema de la contención, que es súper importante, porque sabemos que es un tema difícil, que nos toca también a mucho vivir en nuestra familia, como decía Arnoldo, nuestros amigos. Claro. Entonces, ese es el punto en concreto que nosotros queremos resaltar y quizás hacer más llevadero esto. Mira, y además no solamente, bueno, desde la contención misma, o sea, más allá de lo médico, etcétera, de la contención misma hay dos áreas súper importantes. La del paciente, ¿cierto? La del que está sufriendo, la del que quiere, la del que quiere vivir, la del que quiere tener esperanza, pero que por otro lado, está sufriendo y padeciendo toda esta situación. Esa contención y también la contención de la familia. Porque por un lado la familia, claro, puede contener al paciente, a su familiar, ¿cierto? A su ser querido, pero por otro lado también necesita contención. Entonces el tema psicológico ahí se torna, bastante importante. Hay instituciones que tienen que ver con la salud, como hospitales, clínicas, que dentro de sus programas para algunos tipos de enfermedades, como así lo abordan ustedes, existe la ayuda, contención paciente y también la ayuda para la persona que está sana, pero que está conteniendo a este paciente que está con esta enfermedad. Claro. Catastrófica. Sí, para quienes lo padecen desde el punto de vista emocional también, por ejemplo, los programas de apoyo acá serían los CEFAM, ¿cierto? Los centros de salud familiar y también los centros de diagnóstico terapéutico. En ese sentido ayudan a las personas. Exacto, bueno, y a través de lo que son los cuidados paliativos, que se llama, que ahí, ¿cierto?, congrega lo que son los cuidados paliativos para la enfermedad propia, ¿cierto? Para mitigar los dolores. Para la sintomatología, exacto, el tema de los dolores, etcétera. Y también para el apoyo, en este caso psicológico, del paciente y de los familiares también. También hay una forma dentro de los cuidados paliativos de educar, ¿cierto?, al núcleo familiar, al que está más cerca, más próximo de la persona enferma, para saber también cómo reaccionar. Porque muchas veces, y ese es un punto súper importante, muchas veces se tiene el desconocimiento, la ignorancia, para saber cómo abordar, ¿cierto?, a este ser querido que está sufriendo, que sus emociones están a flor de piel, que un día está bien, que un día tiene esperanza, al otro día está con dolores y reniega de todo. Entonces, los cuidados paliativos apuntan a eso, no solamente al bienestar
del paciente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista emocional de ellos y de la familia. De la familia, de los cuidadores además, sí, que le llaman. Es que pasa, bueno, dentro de la experiencia que cada uno de nosotros y los que nos están escuchando puede tener, efectivamente cuando alguien se enferma y es una enfermedad grave, catastrófica o bien de alta peligrosidad, por decir de alguna manera, hay dos partes que son las personas que funcionan desde dos lados. Uno, que ve la parte más económica, porque eso es igual importante, que uno tiene que hacer los trámites, mucho alguien tiene gasto, que preocuparse de los gastos, de seguir trabajando, de generar las lucas. Y si tiene la suerte de tener más apoyo familiar, hay otra persona que se hace cargo en el fondo de estar y hacer el apoyo psicológico de esta otra persona. Entonces, yo creo que todas las personas, o todos nosotros hemos tenido un familiar o amigo cercano que ha estado en estas circunstancias. Entonces, ¿cómo prepararse? ¿Cómo poder hacerlo para poder enfrentar este duro momento y con las herramientas que podamos tomar desde nosotros mismos, obviamente, pero también que nos puedan ayudar estas entidades que están hechas como para atender al paciente, pero indiscutiblemente también a la gente que los rodea. Mira, y justamente cómo poder prepararlo. Igual es difícil sí, dar una receta. Porque es súper personal, yo creo, también. Es súper personal, depende mucho, digamos, de cómo sea la familia, sí, de lo que esté padeciendo el enfermo, de qué tipo de enfermedad es la que tenga. Porque si hay puede esperanzas ser, también. Sí, lo primero es tomar conciencia que hay alguien que está enfermo en nuestra familia y ahí nosotros poder generar lazos y apoyar de esta manera. Pues. Claro, bueno, y desde el punto de vista médico también y psicológico, hay algunos tips, por así decirlo, ¿cierto? Que es bueno que las familias consideren, independiente y transversalmente a la enfermedad que estén afrontando. Por ejemplo, el tema de hablar abiertamente con el paciente. Siempre se dice, bueno, es bueno de repente al paciente comentarle efectivamente y en detalle lo que tiene. ¿Cuánto eso le puede afectar? Dependerá un poco si el paciente de repente puede ser una persona joven, puede ser una persona ya de edad, etcétera. Entonces, pero sí se recomienda hablar con el paciente, decirle efectivamente lo que tiene, hablar con los familiares, hablar sobre los pros y los contras. No enfocarlo solamente desde el punto de vista negativo, oiga, usted tiene una enfermedad catastrófica, que uno a veces lo escucha, ¿cierto? Y le queda X cantidad de tiempo de vida. Sino que también los contras, pero también los pros. Tratar de en este caso ser más positivo. Esa es una forma, digamos, de ayudar y de educar justamente a la familia para poder contener esto. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con algunas anécdotas, testimonios que tiene este reportaje, sí, que vienen bien importantes. Volvemos entonces con este programa Escúchanos de Revista Nos y estábamos hablando de un reportaje que se hizo que era con respecto a las enfermedades catastróficas, el dolor. Dolores que pueden sanar con amor. Estamos hablando de algunas enfermedades catastróficas y qué hacer o cómo hacerlo la familia y el paciente para tener un mejor estado de ánimo, para poder afrontar esto de mejor manera. Claro. Y dentro de eso, el reportaje que se hizo, hay algunos testimonios de personas que vivieron cosas bien duras. Hay una muchacha que es la que tú, Arnoldo, nos ibas a contar. Exactamente, mira. Ella se llama Vilma, ¿cierto? Vilma, y sí, qué terrible es cuando a uno le dicen, ¿cierto? Su mamá tiene cáncer o alguien cercano tiene cáncer. Uno la verdad que se devasta completamente. Y esto es lo que le pasó a este testimonio a Vilma y le pasó por partida doble. Entonces, ¿por qué? Porque le pasó con su madre, ¿cierto? Ya de una edad 45, 48 años, era una mujer relativamente joven. Y ella tenía como 20 cuando le aconteció. O sea, lo vivió en dos etapas, ¿cierto? Lo vivió como hija, pero que tuvo que igual ella tomar un montón de atribuciones, cuidarla, ayudar a su padre, en este caso con la situación de su mamá. Y hasta el final, hasta que, bueno, la señora falleció. Y su testimonio desde esa etapa, ella habla de todo lo que le incidió negativamente después, post, en este caso, muerte o fallecimiento de su mamá, en el sentido de que con su padre necesitaron
ayuda psicológica, necesitaron estabilizarse. Cayó en una depresión profunda. Cayó en una emocionalmente estaba depresión, exacto, y para poder de una u otra forma replantearse la vida, o sea, a partir de eso, sobre todo un ser tan cercano como nuestra madre, ¿cierto? Replantearse la vida de cómo poder enfrentarla. Pues bien, eso fue una primera parte, y ella nos contó también, ¿cierto? Se sinceró con nosotros y nos contó una segunda parte que le aconteció exactamente lo mismo, pero con su marido. Su ex marido ahora. Ex marido, exacto. Sí. O sea, fue súper fuerte, fue súper, la verdad que ella ahí tomó, digamos, un rol más protagónico de ver, bueno, como tú decías, Claudia, un tema, un área, digamos, que no se puede obviar, que es el tema económica, ¿cierto? Que de afrontar todos los gastos, todas las situaciones, el llevar la casa, etcétera. Más encima viendo a su marido también, ayudándolo, conteniéndolo, tratándolo, porque ellos dos eran solos, no tenían hijos. Entonces la verdad que fue un hecho súper complicado, y para ella justamente también significó, después de eso, volver, digamos, a un estado depresivo, a un estado en el cual la verdad que no sabía mucho qué esperar de la vida, y tuvo que buscar ayuda profesional y esta contención emocional. Eso también, una vez que ya el marido se recuperó, tuvo el quiebre matrimonial, el hecho que ella nunca pudo repuntar con respecto a los dolores que traía desde mucho antes. Y hay otro testimonio que me parece que es poco conocido, la ostomía. Ostomizados. Los pacientes que son ostomizados, que son los pacientes que tienen alguna dificultad y tienen que usar estas bolsitas que se colocan, digamos, sobre el cuerpo, unas bolsitas para poder hacer sus necesidades. Sí. Los ostomizados son las enfermedades del riñón, que la verdad que de acuerdo a las vías digamos, las vías de evacuación no pueden hacer, por lo tanto tienen que tener esta bolsita aquí al ladito. Y habla también de un testimonio de una persona que vive con esto y cómo es vivir en el fondo con estas bolsas pegaditas en el cuerpo y tratar de hacer la vida normal. A mí me pareció, yo lo leí un poquito antes preparándonos para la entrevista. Y dentro de lo que decía, que esto claramente no era cómodo, que hay que colocárselo, que ella tenía que colocarse incluso una crema antes porque le irrita mucho, porque cuando hay calor, detalles, ¿cachai? Y en este detalle también ella hablaba de la ropa, de que ya no se podía poner la ropa de siempre, que cada cierto tiempo se le olvidaba la bolsa y también se mojaba. Entonces, la incomodidad. Y ella en realidad dijo, bueno, aquí tengo dos caminos. O me enclaustro y no salgo más y vivo esto desde acá, solo para mí, o trato de hacer una vida normal. Y como ella en el fondo lo enfrentó y le puso hasta nombre a esta bolsa y se hizo como amiga de la situación. O sea, le dio un enfoque positivo, digamos, o trató de dentro de lo pero complicado. Ella hablaba de que lo hizo porque ella tenía ella anteriormente había hecho como terapias o cosas por su vida, porque era una persona que se separó, entonces tenía como recursos al cual ella abordar desde su personalidad para poder enfrentar esto de buena manera. Y lo bueno es que sacó las fuerzas también y no se echó a morir, porque muchas personas de repente cuando tienen este tipo de enfermedades quedan ahí, dicen no puedo, y al final es como una actitud, tener una actitud positiva igual puede ayudar un poco a mejorar el estado de ánimo aunque uno esté mal. Y buscar además, bueno, lo que se dice mucho, ¿cierto? Una razón de vivir, sí. Una razón por la que luchar, sobre todo cuando tú tienes hijos. Si en este caso es la persona que la padece, claramente es la mejor motivación, el mejor estímulo, el poder luchar, centrarte desde el punto de vista, digamos, de ver el vaso medio lleno más que medio vacío y bueno, enfrentar la situación que está dada. Echarle para adelante y tener los recursos, uno, para poder en el fondo enfrentar la situación, ser fuerte, y lo principal, yo creo que la posibilidad que dan las enfermedades dentro de todo lo malo es que a ti te preparan. Sí. Tienes la posibilidad de resolver cosas. Sí, eso es importante también, aprovechar el tiempo de estar juntos, resolver esos pequeños problemas que uno tiene con la otra persona. Por ejemplo, yo te contaba anteriormente, no sé, pues mi tío falleció de un cáncer hace algunos años atrás. Entonces igual es un tema complicado familiarmente porque igual estábamos todos mal por eso.
pero ¿qué pasó? Que mi primo después en el fondo le agradecía por la enfermedad que había tenido mi tío, porque decía, nos dio tiempo para despedirnos, nos dio tiempo para compartir en familia, nos dio tiempo para sacar el lado bueno de esto, porque no todo puede ser tan malo. Claro. Pero igual la idea es reponerse, estar ahí, aunque el dolor igual significa mucho en este sentido. Claro, no, mira, y ¿sabes qué? Y otro punto que se extrae a raíz de lo que dice un poco Karen, ¿cierto? Que es la parte, digamos, de qué herramientas psicológicas podemos nosotros trabajar desde el punto de vista del paciente para poder enfrentar esto. Y justamente tiene que ver bastante con lo que dijo el famoso carpe diem, el vivir el momento, el saber aprovechar los detalles, el saber de no, como se dice, ahogarse, ¿cierto?, en un vaso de agua y aprovechar los momentos con tu familia, con tus seres queridos, con tus hijos, darle el valor que realmente tienen. Ser conscientes también de lo importante que es expresarse, que es decir las cosas, no guardarse las cosas. Decir lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando, el también justamente expresar, y de la mano de lo que dije anteriormente, expresar el amor, el cariño a tus seres queridos. Si de repente igual con alguno tienes cierta distancia, también ojalá, ¿cierto?, restablecer esos vínculos, que es súper importante, y bueno, y valorar siempre lo positivo ojalá dentro de lo posible, con un buen sentido del humor. Bueno, tenemos que dar una pausa, nos vamos a una pausa, pero este reportaje lo pueden leer en extenso en www.nosmagazine.cl, en la sección reportajes, ahí hay más detalle y más testimonio, en la edición 28 de Maule. Sí. Vamos a una pausa y volvemos, vamos a cambiar el switch en un momento. Volvemos entonces a hablar de otro tema que Revista nos trae en esta edición, la número 162, en una sección que ustedes llaman al 100%. Exacto, esto es 100% deporte. Y en esta ocasión plantearon el tema del montañismo, dice, desafío en las alturas. Karen Pradena, usted estuvo cargo, parece, de este reportaje. ¿Cómo sabes? Porque tengo la revista al lado mío. Ya, bueno, la página 63 de esta edición nosotros abordamos lo que es el montañismo, como decías tú, desafío en las alturas. Nosotros cabe destacar que siempre hablamos de algún deporte que se ha destacado acá en la zona, ¿cierto? Y en este sentido nosotros dijimos, ¿por qué no esta vez el montañismo? Porque acá igual tenemos zona, aquí tenemos nevados de Chillán, el volcán Chillán, que son las zonas que más destacan a la hora de ir los montañistas en este sentido para escalar, ¿ya? Ya, perfecto. Y aquí tú te metiste en el mundo, pero te vestiste, te hicieron vivir la experiencia, o aquí llegamos solo a la parte del computador. No hubo tiempo para eso, pero lo tengo visto para después, en un momento más. Pero por ejemplo, nosotros siempre decíamos que el hombre siempre ha tenido la necesidad de explorar, ¿cierto? De explorar el entorno. Y en este contexto se explica, por ejemplo, el nacimiento ya del siglo XVIII en los Alpes, el alpinismo. Entonces desde ese tiempo, acá en los Andes, el andinismo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que acá se trata de un conjunto de técnicas, conocimientos y habilidades que tienen los deportistas en este sentido para practicar lo que es el montañismo, o sea, ir escalando una cumbre, nuestras montañas, ¿cierto? En nuestra zona, ¿quiénes destacan? Porque acá tenemos la Universidad del Biobío, que tiene su rama de montañismo, y también la Universidad de Concepción, que tiene su rama de montañismo. Claro. Y acá tenemos nosotros al Club Andino Chillán y también el Club Andino Nevados de Chillán. Ya, o sea, ahí por lo menos... Sí, ahí más o menos en el Club Andino Nevados de Chillán son alrededor de 50 socios los que están activamente subiendo acá el volcán Chillán, el Nevado Chillán y otras cumbres más altas a lo largo de Chile. Yo tengo entendido que además realizan, aparte de ascensiones, realizan ellos excursiones, escaladas, trekking. O sea, hacen como un mix, digamos, de actividades, ¿cierto? Sí, pues a lo largo de los años de la creación de esta entidad, ¿sí?, han hecho todas estas actividades, han hecho rally a la montaña a nivel nacional, han organizado a nivel institucional desde su creación hace muchos años atrás. ¿Ya? Oye, y bueno, me salta una duda. ¿Todos podemos practicar esto? ¿Cualquier persona puede practicar montañismo? Hay que tener ciertas habilidades físicas para hacerlo. Y también, sí, nos decían, también emocionalmente hay que estar preparado para este tipo de actividad, porque decían muchas veces una persona que reacciona de mala manera ya
viendo las condiciones que a veces pueden ser adversas, es más complicado para ella estar allá. Ah, claro. Bueno, igual no nombran el tema de la fuerza física, de la potencia, ¿cierto? De la resistencia, lo que se conoce como la capacidad aeróbica. Ojalá poder tener una capacidad aeróbica, digamos, por sobre la media. O sea, hay que prepararse físicamente como para poder para hacer rendir. Y lo otro que también me llamó la atención a mí, que quizás como un componente psicológico, si se quiere, el tema de ser disciplinado. De ser disciplinado en el sentido de que aquí uno sabe que trabaja en equipo, que todo, cualquier, digamos, travesía que se fijen, tiene que ser pensando en el equipo. Pensando en el equipo, pensando que cada uno tiene un rol importante y que el hecho de que tú cumplas tu rol de manera responsable, estás también brindándole el la apoyo posibilidad y el apoyo a todas las demás personas. Sí, y constantemente destacamos que salen unas 20 personas a hacer montañismo acá de este club Nevados de Chillán, el Club Andinos Nevados de Chillán. ¿Y qué pasa? Que acá los que llevan más años de experiencia como que le hacen inducción a los que vienen recién empezando. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, como un trabajo en equipo, le enseñan al principio técnicas de autodetección en la nieve, ya sea para que vayan viendo el camino, progresión en la nieve con diferentes implementos que ellos utilizan, como los piolet y trampones. Bueno, y dentro de la rama, yo algo leí un poquitito antes de que empezáramos el programa y aparecía que dentro de las características de las personas que practican este deporte, es un deporte solitario. Lo primero decía, es un deporte bien solitario porque es como de contemplación. Sí. En el fondo, y tampoco es competitivo, tú no estás compitiendo contra nadie. Contigo mismo. Exacto, sí. Compites contra ti. Hoy día subí, no sé, 200, mañana ojalá 220 y así. Me parece que dentro de las características del deporte eso es súper bonito, porque aparte hablaba de lo que tú decías, Arnoldo, del equipo. Si bien es un deporte bien solitario porque no compartes mucho mientras vas subiendo, no así cuando ya haces el campamento o la base, etcétera. Exacto. Pero también depositas prácticamente la tu vida. Depositas la confianza, vida, ¿sabes tu qué? vida en la otra Exacto. persona. Tu vida en la otra persona, sobre todo cuando estás en alguna excursión, ¿cierto? En algún ascenso difícil. O sea, ahí cada uno, bueno, como decía yo, cumple un rol fundamental tanto para él como para el resto de los que lo acompañan. Sí, pues el compañerismo en ese sentido es la clave porque nadie se queda solo atrás. Por ejemplo, nadie termina hasta que todos vuelven. Entonces eso era lo que tú destacabas de este deporte y encuentro genial que sea así. O sea, en el fondo, si hay uno que por A, B o C no le da para seguir subiendo, no lo dejan solo en el fondo. Exacto. Eso me parece que, bueno, eso habla del deporte en conjunto, de que y me imagino también que ellos tienen que ser, o la gente que practica este deporte, trasciende un poco la montaña. Yo creo que habla de un estilo de vida también, que los hace ser amigos fuera un poco de la cumbre, me imagino. Sí, es un estilo de vida por lo general. Por ejemplo, uno de nuestros entrevistados, que es Andrés Cifuentes, él decía que él tenía una preparación diaria para rendir en este deporte. Iba al gimnasio, preparaba su parte cardiovascular, que trotaba regularmente y acudía al gimnasio como muchos chicos o niños del club que estaban iniciándose. Decía, pero es que la mejor parte para él estaba en el interior de uno mismo, poder superar estos mismos límites. Y ellos hacen, me imagino que, bueno, uno tiene como el mito también del que sube hacia la montaña, la cumbre, que tienen que ser gente que, bueno, es para el asado, no digo arriba de la cumbre, hablo de que son amigos, comparten harto fuera de es una pasión que comparten entre todos ellos. No, y los lazos se un estrechan. Estilo de vida. Y los lazos se estrechan, pero los lazos de amistad se estrechan más y claramente después yo creo que se da pie como para poder compartir, además fuera, ¿cierto?, del escenario de la montaña. Sí. Bueno, ¿y qué más nos trae? Bueno, hablaba también tú de los costos de esto, por ejemplo. Sí, es un deporte un poquito caro, ¿eh? No está al alcance de todos, pero igual ahí, por ejemplo, nos explicaban más o menos el valor, el precio aproximado de una persona poder practicar montañismo era de 1 millón de pesos. ¿Ya? Con tanto la implementación, los trajes que utilizan, porque tienen que tener una primera capa que es apegada al cuerpo, después una segunda capa de polar, después una tercera capa de pluma, entonces ahí los costos igual se elevaban.
me imagino por la implementación también, o sea, los Bueno, bastones. las mismas carpas, por ejemplo, me imagino Bueno, que igual deben mira, ser súper vamos a técnicas. hacer una pequeña pausa y vamos a volver con este montañismo en esta sección al 100%, en este Escucha Nos. Volvemos en esta tarde de jueves 22 de octubre. Tarde calurosa, hay que decirlo. Sí, calurosa, aquí sí. estamos aquí. Agüita, por favor, don Osvaldo. Y estamos hablando del montañismo. Este deporte que se practica, hay varios clubes que lo practican Acá en la en Chile. ciudad y las 2 cumbres que son las más visitadas por estos clubes. Y dentro de eso estábamos hablando recién de cuánto cuesta practicarlo, y Karen nos decía que la verdad que por la vestimenta ya tenía un poquitito elevado valor, porque usaban como 3 capas de ropa más la implementación. Sí. Bueno, y dentro de este montañismo me imagino yo que también existen algunas lesiones. ¿Cuáles son la problemática de practicarlo? Sí, bueno, dentro de las lesiones, la verdad que, sobre todo hablando de montañismo, uno se expone, la verdad que a muchas lesiones de todo tipo, ¿cierto? Desde las lesiones de los esguinces, por ejemplo, a la rodilla, al tema del tobillo, en los mismos brazos también. El tema de las articulaciones, en general, uno siempre está ejerciendo una presión fuerte, claro, en todo orden de cosas, sea ya en una caminata, en una excursión, etcétera. Esto por las caídas que muchos montañistas tienen Además, en el camino. Además de estos accidentes, están las tendinitis, ¿cierto? Que igual son pan de cada día para los montañistas. El tema de los lumbagos también, en el tema de la espalda, ellos siempre cargan mucho peso, entonces y desplazándose además por terrenos que no son parejos, entonces claramente el peso que llevan de repente se amplifica al doble o al triple. Oye, eso tiene que eso era ser lo un- importante, no hay que llevar mucho peso. Pues Oye, eso que no tiene que explicaban. hacer un arte hacer una mochila para montañismo, Totalmente. porque, o sea, yo me voy un fin de semana de un día para otro y llevo la mitad de mi casa. Y aquí, no, pero es verdad, y aquí imagínate tener una mochilita chiquitita donde hay que echar ropa para días, comida, no sé, y más No, y el encima cargarlo. equipamiento, po. Y el equipamiento, po. Eso Pero- también nos explicaba la kinesióloga con la que hablamos, que había que medir el peso que uno llevaba. Porque mucha gente se expone a esto, ¿por qué? Porque va muy sobrecargado. Ah, Entonces claro. eso era como lo ideal, como medir eso. Por eso el tema del lumbago, en El el lumbago, fondo. bueno, y lo otro que no nombramos, el tema de las fracturas. Y también Bueno, los Karen lo desgarros. decía. Sí, las fracturas y los desgarros. Exactamente. Claramente, Es por uno las caídas está- importantes que uno va teniendo en este sentido. Por ejemplo, pero también ella nos hablaba cómo podían evitar los montañistas estas lesiones. Por ejemplo, tener un estado físico acorde a la actividad, ¿cierto? Eso es lo que nosotros destacamos al principio. Porque hay que tener mucha fuerza muscular, como decía Arnoldo al principio. También la fuerza tiene que estar en la espalda, en los brazos, en las piernas. No, yo creo que por lo mismo, ¿cierto? Es importante el hecho de que ellos estén constantemente, aunque no estén a lo mejor en ningún ascenso, pero estén constantemente yendo al gimnasio, haciendo trabajo de musculatura, de elongación, etcétera, justamente para poder soportar después las cargas y lo duro, digamos. y evitar las lesiones. en Sí, el pues, fondo, hay que claro. estar consciente de la actividad que se está haciendo para poder practicarlo. Y dentro del reportaje también hablaban de como un testimonio de una persona que lo practicaba. Ah, sí, es que acá en nuestra zona, por ejemplo, teníamos Andrés Cifuentes, una de las personas que lo practica. Y Andrés Cifuentes, ¿qué hace él? Prepara a los niños más jóvenes Es como a el aventurarse, sí, pues, a aventurarse Ah. en lo que es el montañismo. Es como el instructor. Sí, él era como la voz de la experiencia en este sentido, porque lleva más de 10 años practicando. ¿Ya? Lleva su tiempo. Entonces él decía, bueno, eso es lo que destacábamos, que él decía que muchas personas buscan soledad, muchas personas buscan contemplar la naturaleza, como tú bien decías al principio, Claudia. Entonces él decía que lo importante era superar los límites, ¿ya? Porque... Y el tema de la naturaleza era importante porque transitan por ella, pero ¿qué pasa? La tratan de dejar intacta, no le hacen daño a la naturaleza. Entonces ese era un tema importante porque ellos decían que ellos son también amantes de la naturaleza y tratan de hacer el menor daño posible a la naturaleza cuando practican el montañismo. Yo creo que eso es algo que hay que destacar de O los sea, montañistas pasar locales. lo más desapercibido, ojalá posible. Bueno, sí, porque hay que decir también,
por el otro lado, que cuando uno va a ciertos lugares, la mugre, la suciedad, la verdad que eso no está bien. Tenemos que educarnos en ese sentido. Bueno, y los montañistas viven obviamente en la naturaleza, por lo tanto ellos le tienen un amor y un respeto que hace que el contacto diarios que ellos tienen lo hacen amar más la naturaleza de lo que ya la aman. Bueno, este reportaje con lesiones, tips y algunas recomendaciones extra lo pueden encontrar en www.nos Magazine en Al 100%. Ese es el nombre de esta sección, que ustedes van a poder encontrar el reportaje completo en extenso. Del montañismo, desafío en las alturas. Bueno, y aparte que tenemos montañas tan cerca, yo creo que a lo mejor la gente... Arreglemos nuestras cosas y vamos nomás. No, si yo ya nos dijeron 2 tips para poder hacer una mochila cortita, así chiquitita. No, y ¿sabes qué? Además, justamente dentro del reportaje se toca un aspecto que también no nos alcanzamos a tocar, que es el hecho de que dentro de los grupos que practican acá el montañismo, también han ido al extranjero, algunos países, algunas cumbres, a hacerla. Entonces también puede servir como motivación para los auditores que nos escuchan, que quieran interesarse justamente en la práctica del montañismo, de repente también poder plantearse no solamente los desafíos locales que conocemos acá, sino que también ir, por ejemplo, no sé, por los Alpes, que creo que han estado, en Ecuador también, algunas cumbres, en Perú, en también México. Entonces, la verdad que han recorrido las cumbres más importantes, bueno, acá de Sudamérica y algunas de allá de... Eso ya son el nivel experto ya ha hecho eso, porque acá el nivel local, igual, por ejemplo, tenemos que primero empiezan en el volcán Chillán, ¿ya?, que es más fácil para los que están aprendiendo. Y ahí nos explicaban que cuando ya empiezan ese volcán, después viene el volcán Nevados, que tiene un poco más de dificultad. Y haciendo el volcán Nevado, uno se puede tirar a cualquier volcán, al Antuco, a todos, ¿sí? Y que de ahí podéis dar el salto al extranjero, pero primero tenéis que empezar de la base, pues de los más fáciles. Ah, perfecto. Bueno, ya sabemos, ya la Karen ya está, parece que te invitaron, te prepararon. Así ya que tiene su implemento listo la Karen ya para de aquí a la cumbre. Está a punto de subir la cumbre la Karen. Bueno, nos esperamos el próximo martes 27. El martes 27 a las 18 horas en este programa de Revista Nos que se llama Escucha Nos.